Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas, a este sábado especial. Primeramente, gracias a cada uno de vosotros por acompañarnos en este sábado, allá donde quiera que estemos, en nuestros hogares o, quién sabe, el privilegio de estar en el campo. Vamos a empezar hablando con el Señor, vamos a tener una oración y sobre todo vamos a pedirle gracias, como así nos lo manda Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, en este sábado especial. Te damos gracias por la semana, porque nos has estado acompañando para que podamos llegar al día sábado, un día especial, un día donde podemos parar de nuestros quehaceres y recordar las maravillas que haces por nosotros, Señor, y por lo que has hecho. Gracias, Señor, por esta hermosa herramienta que tenemos para poder seguir adorándote. Estate con nosotros, con el predicador, que el Espíritu Santo nos haga entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Acompáñanos también el resto de este día y estate con los familiares representados que estamos aquí los hermanos. En tu nombre santo, amén. Y ahora vamos a seguir adorando a nuestro Señor a través de este hermoso canto. Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el ejemplo de Esther nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas hoy? Cuando Esther inició el proceso de selección que eventualmente la convertiría en reina del imperio persa, muchas dudas cruzaron por su mente. Su pueblo estaba en el exilio y sus esperanzas se frustraron. Parecía que Dios los había dejado a merced del gobierno persa, aunque todavía exigía su obediencia. Pero Esther era hermosa por dentro y por fuera. Incluso un rey cruel podría ver eso. Entonces Jerjes la eligió para que se convirtiera en su reina. A Esther le gustaba su palacio y sus privilegios, que en años anteriores habían parecido solamente un sueño lejano. Después de un tiempo, el rey Jerjes fue engañado por un consejero. Entonces emitió un decreto de muerte contra todos los hebreos. Cuando fue desafiada a suplicarle misericordia al rey, Esther tuvo miedo. Sí, por un lado, es difícil poner a Dios en primer lugar cuando se lucha contra la pobreza y la falta de recursos. Por otro lado, la riqueza y el poder a menudo alejan a las personas de Dios. ¿Cómo es posible poner a Dios en primer lugar cuando tienes más riqueza e influencia que los que te rodean? Bueno, sigamos el ejemplo de Esther. Ella dijo: «Ve y reúne a todos los judíos y ayunad por mí durante 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esther no era inmune al miedo, pero lo que tenía de hermosa lo tenía de valiente.
Con valentía decidió poner a Dios primero, invirtiendo todo, incluso su vida si era necesario para salvar a otras personas. Sus palabras, si tengo que morir, moriré, quedaron registradas en la historia del pueblo de Dios para animar a quienes a lo largo de los siglos también están llamados a hacer lo mismo. Y sabemos cómo terminó la historia. Esther puso a Dios primero y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Hola chicos, soy Sayei de Sevilla y os vengo a contar una idea súper interesante que tenéis que probar en vuestra vida porque de verdad funciona súper bien. Y además un pequeño experimento que podéis ver aquí, que lo podéis hacer en casa y es súper divertido, ¿vale? Excepto pelar la mandarina porque he tardado como de verdad 20 minutos. Ha sido larguísimo, pero no pasa nada porque merece la pena. Fijaos, en Efesios 6, del versículo 10 al 20, la Biblia nos cuenta la historia de la armadura de Dios. Bueno, la historia nos explica cómo funciona, ¿vale? Y es súper interesante que aprendamos esto porque nos puede ser súper útil para nuestra vida, ¿vale? ¿No os pasa que a veces como que os sentís que algunos problemas son como que parecen muy grandes, ¿verdad? Y que dices tú, es que jolín, es que no puedo más con esto, es que quiero que mis padres me ayuden con tal o con cual, porque esto es muy difícil, no me sale o lo que sea, ¿no? Y a veces sentimos como que nos hundimos en todos esos problemas, ¿vale? Y esto también le pasa a los adultos, ¿vale? Es muy normal, no pasa nada, de todo se sale, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Fijaos, tengo una mandarina que no tiene armadura, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver. Vale, se hunde, ¿vale? Perfecto, eso tenía que pasar. Y ahora tenemos otra mandarina que tiene su armadura, ¿vale? Y bueno, a ver si cabe. Perfecto. ¿Veis que no se hunde, que no toca el fondo? Se va girando y a veces parece que va a tocar el fondo, pero no lo toca, ¿eh? No lo toca. Yo os lo digo ya, mirad. Para que lo veáis ahí bien y perfecto. Pues chicos, ¿sabéis qué pasa? Cuando nosotros dejamos que Jesús sea nuestra fuerza y nos vestimos con la armadura de Dios, los problemas no nos hunden, ¿vale? Como le ha pasado a esta mandarina, sino que Dios nos da muchísima ayuda y nos muestra a personas que también nos ayudan, ¿vale? ¿Y de qué consiste esa armadura? Pues lo podéis leer en Efesios 6 o os lo voy a contar yo también. Pues mirad, la armadura está compuesta por un cinturón de la verdad, ¿vale? Que es muy importante. También una coraza que nos protege, que es de justicia. Un casco de salvación. Unas sandalias súper chulas que nos hacen llevar el mensaje y el evangelio a los demás, a nuestros amigos, a nuestra familia.
también un escudo de la fe. Y también, ¿qué más llevaba? Ah, una espada, que en este caso para mí va a ser una cuchara, que es la que utilizo. Una espada de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿vale? Que es súper importante y es la guía, vamos, mejor escrita sobre cómo podemos vivir la vida, ¿vale? Y además nos dice que tenemos que orar muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando contamos a Dios nuestros problemas y además cuando oramos también por el que tenemos al lado, por otra persona que también lo pueda estar pasando un poquito mal, pues nuestros problemas se hacen mucho más pequeños y nos damos cuenta de que todo en esta vida tiene solución, sobre todo con Jesús y con las personas que Él pone a nuestro alrededor, ¿vale? Así que bueno, nada, aquí os dejo con mis mandarinas y espero que tengáis un súper feliz sábado. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Buenos días a todos.
Vamos a comenzar con una oración. Querido Señor, te pido que bendigas a todos los que nos están viendo. Da sanidad, Señor, a los enfermos. Que tu Espíritu Santo esté con todos nosotros, Señor, para el entendimiento de tu palabra. Te pido que estés conmigo también, Señor, para poder transmitirla acorde a tu voluntad. Es por Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues hoy queríamos hablaros de los hijos de Dios. Oímos mucho hablar acerca de que todos somos hijos de Dios, pero según la Biblia, ¿realmente todos somos hijos de Dios? También oímos hablar del Hijo de Dios por excelencia, que es Jesucristo. Si Jesús es Hijo de Dios, entonces, ¿en qué lugar quedo yo? ¿Pero qué implica ser Hijo de Dios? ¿Depende de mí? Y lo más importante, ¿qué beneficios me aporta a mí el ser Hijo de Dios? Cuando se menciona Hijo de Dios en plural, yo pienso en todo el mundo, ¿no? En toda la humanidad. Pero cuando se menciona el Hijo de Dios en singular, lo tengo muy claro. Pienso en una sola persona, que sería Jesucristo. ¿Para vosotros ocurre igual? En Lucas 1:32 nos habla de un hijo que será grande, que será hijo del Altísimo. Y en 1 de Juan 4:10 nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo como sacrificio para nuestros pecados. Por un lado, la Biblia llama a Jesús Hijo unigénito, que quiere decir Hijo único, es decir, es el único Hijo de Dios. Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero por otro lado, la Biblia menciona mucho el término de hijos de Dios. Por ejemplo, en Génesis 6, del 1 al 2, nos relata que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, pero ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Cuál es su sello de identidad? Pablo nos dice las características fundamentales de los hijos de Dios y nos dice en Romanos 8:1 que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero aquellos que tienen una vida guiada por su Espíritu son hijos de Dios. ¿Pero qué pasa si solo unos pocos son considerados hijos de Dios? ¿Qué pasa con el resto? ¿Que son huérfanos? La Biblia nos habla de hijos de Dios frente a hijos de la humanidad, o hijos del hombre, o esclavos. De hecho, en Jesús, en Juan 8, del 41 al 44, nos narra cuando está hablando con los religiosos de la época y están discutiendo, están dialogando, y Jesús le dice que ellos hacen las obras de su Padre. Entonces, pues los judíos se quedan sorprendidos porque ellos dicen que sí, que su Padre es Dios. Y Jesús les dice que si vuestro Padre fuese Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido. Tenemos hijos de Dios y tenemos hijos del hombre. Pero con los hijos te pueden salir unos mejores, otros te pueden salir peores, uno te puede ser una bala perdida, pero son hijos tuyos, son tus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo concebir que unos puedan ser hijos de Dios y otros no? En la Biblia nos habla de que todos somos seres creados, pero no todos somos considerados por Dios hijos de Él. El texto central de hoy está en Gálatas 4, del 4 al 8, y dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, o sea, que nos haga hijo adoptivo suyo. Y prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo,
del Espíritu Santo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y por tanto, si hijo, también heredero, por medio de Cristo. No sé si alguno de vosotros ha sido padre adoptivo o hijo adoptivo o conoce algún caso. Pero la adopción, desde luego, es el acto de mayor altruismo que podemos pensar en esta tierra. Es darle un apellido a alguien que estaba perdido, a alguien que estaba solo, que estaba huérfano, que estaba sin esperanza, darle un futuro a alguien que no lo tenía, y es borrar todo su pasado, su historia anterior, y darle una nueva historia, un nuevo comienzo. Y poder llamar hermano a los hijos de ese padre, y poder llamar papá a esa persona que no fue su padre engendrado. Pero que a partir del momento de la adopción tiene exactamente los mismos derechos, los mismos privilegios y las mismas responsabilidades que un hijo natural. Al adoptar, quien adopta elige a ese hijo, no es el hijo que elige al padre. El padre decide adoptar a ese hijo y hacerlo suyo. Por lo tanto, no depende de nosotros el que Dios nos adopte o no nos adopte. En la Biblia tenemos varios casos de adopciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la reina Esther es un caso de una chica pues, que se queda huérfana y que su tío Mardoqueo la adopta como su hija. Y la adopta y la cuida, y ella estaba perdida, no tenía ningún futuro, y llega a ser reina del imperio persa. Incluso llega a salvar a su pueblo. Se convierte en la salvadora de su pueblo por medio de su intercesión con el rey Asuero. Tenemos otro caso también muy famoso, que es el caso de Moisés, que era un niño nacido en la esclavitud, un niño esclavo, que estaba condenado a la muerte porque iban a matar a todos los niños de su época, y no solamente no muere, sino que es adoptado por la hija de Faraón y pasa de esclavo a príncipe, y finalmente pues salvador de su pueblo, ¿no? Aquí vemos como la adopción es un hecho altruista donde te dan cosas que tú no mereces, ¿no? Moisés no merecía pues todo lo que le dieron en el reinado de Faraón, ni el hecho de ser príncipe de Egipto. Y aquí es cuando vemos claramente que la adopción no es un derecho, es un privilegio. Ya nos lo dice en Juan 1:12, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en 2 Corintios 6:17 al 18 nos dice: no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis mis hijos. Y en Efesios 1 del 4 al 5 nos recuerda que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos dice que estamos predestinados a ser hijos de Dios, porque finalmente no todos seamos hijos de Dios, pero todos inicialmente estamos predestinados por Dios para ser sus hijos. Y si somos hijos, también somos hermanos, pues tenemos el mismo espíritu, que es el espíritu del Hijo, como nos dice en Efesios. Acabando ya el versículo en el 4:6, nos dice que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre no ha sido traducido, la palabra Abba, dicen que es la original en la que usó Jesús, y es una palabra que significa cercanía. Es como llamar a tu padre cuando realmente es tu padre, es como llamarle papá, ¿no? Es como un niño llama a su padre, ¿no? Es llamar a su padre con cercanía, con cariño. ¿Cómo llamas tú a tu padre? Le dices Señor, sí Señor, le dices Padre, le dices Papá. ¿Cómo hablas con él? ¿Cuál es tu relación con tu padre?
Pero ser hijo adoptivo o ser hijo tiene grandes bendiciones y grandes privilegios. Son como, por ejemplo, que somos protegidos y cuidados por nuestro Padre. ¿Qué padre no cuidaría, qué padre no protegería a su hijo ante problemas, ante cualquier circunstancia adversa o incluso cuando el hijo clama a él, papá? Por ejemplo, en Mateo 6, del 31 al 32, nos dice que no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y todas estas cosas os serán añadidas. También tenemos la ventaja de que un padre que nos disciplina. Gran problema hoy en día cuando los padres dejan a sus hijos a sus anchas, ¿no? Le dejan hacer prácticamente lo que quiera, el día entero enganchados en pantallas y no tienen ningún control, ¿no? La Biblia nos amonesta mucho acerca de eso, acerca de esa irresponsabilidad por parte de nosotros como padres, y realmente es nuestra obligación disciplinar a nuestros hijos para que crezcan y maduren. En este caso, Dios, el Padre, también nos dice lo mismo, nos indica que a sus hijos Él disciplina. Nos dice en Hebreos 12:6, dice: el Señor disciplina a los que ama, al que recibe como hijo. También nos da sabiduría e inteligencia. Nos indica en Isaías 11:2 que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y por supuesto, como hemos comentado antes, nos podemos dirigir a él como un padre, como un papá, y hablarle como tal. Además, nos garantiza una familia espiritual, aparte de la familia carnal, por lo que he dicho antes, que todos somos hermanos en el espíritu del Hijo. Porque todos tenemos, o deberíamos tener, el mismo sentir, todos los que sean adoptados. Y por último, Dios nos recuerda que somos coherederos de su reino, porque si somos hijos, también heredaremos su herencia. Por lo tanto, esta es una gran bendición que nos da Dios a todos como hijos adoptivos de Él. Pero ¿cómo saber yo si soy hijo adoptado, no soy hijo? ¿Cómo puedo tenerlo claro si he llegado a ese punto de madurez, de cristianismo, donde Dios me transmite que quiere o que me transmite su intención de adoptarme como hijo suyo? Nos dice, por ejemplo, en Lucas 13, 25 a 27, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Dice que muchos dirán que profetizaron en su nombre, que en su nombre echaron demonios, en su nombre hicieron actos de buena voluntad, y que Jesús les dirá que nunca os conocí. Marchaos de aquí, hacedores de maldad, le dice. Pero es curioso porque ellos están convencidos de que sí lo son, porque si no, no clamarían a Él, ¿no? En este versículo, este símil que hace Él, no dirían ellos eso. Tendrían clarísimo que son hacedores de maldad. Pero en cambio, ellos, igual que pasaba con muchos judíos, no tenían tan claro y iban por el camino errado, pero pensando que estaban haciendo a lo mejor lo correcto, ¿no? Porque ellos se extrañan, ¿no? Cuando Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí. Hay quien cree conocer a Dios, pero no se pregunta si Dios te conoce a ti. Repito, hay quien cree conocer a Dios, pero no se pregunta si Dios le conoce a Él. Por ejemplo, si yo te diese el teléfono de mi padre, te lo paso y tú lo llamas, y cuando él descuelga, tú le dices, hola papá, ¿qué tal? Él, ¿qué te va a decir? No te conozco. ¿Tú quién eres? El hecho de acompañar a un hijo a la casa del padre no te hace ya hijo. Igual que el hecho de volar en avión no te hace piloto. Yo puedo ir todos los sábados a la iglesia, puedo participar en las escuelas sabáticas, puedo ser muy activo, muy religioso, pero puedo no haber sido adoptado por Dios como hijo. Porque es Dios quien te elige a ti. Porque ser hijo de Dios no es religión, no es alimentación, no son liturgias, no son formas, es fondo. Pero ¿cómo saber
si somos entonces hijos de Dios. Todos, como hemos dicho, podemos ser hijos de Dios, sin importar el sexo, la raza o el país de nacimiento. En Romanos 8:16 nos recuerda que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, nos habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos adoptivos de Dios. Y eso no es un sentimiento, pero sí que es un conocimiento y un saber. Los hijos de Dios saben y se sienten hijos de Dios. Y esto enlaza con el mandamiento que nos dio Jesús, que es que os améis los unos a los otros como yo os he amado, nos dice. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, es decir, que sois hijos adoptivos de Dios. Es como decir que los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que asumir que si mi hermano o esa otra persona con la que yo no tenga una muy buena relación, esa persona es amiga de Dios y yo me considero amigo de Dios o hijo adoptivo de Dios, esa persona debo tener con ella un trato cordial y un amor cristiano. Pero ¿cómo saber si somos hijos de Dios? Lo podemos enfocar desde el punto de vista a la inversa. Es decir, Dios nos dice que no es ser hijo de Dios. Pues en 1 de Juan 3:10 nos dice que los que no son de Dios son todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Dice que todo aquel no es de Dios. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Si no amas a tu hermano, no eres hijo adoptivo de Dios. Pero es que es el mensaje que estáis oyendo desde el principio. En todos los versículos que leemos mencionamos una palabra esencial que es el amor. Todo vuelve al amor. Y el mandamiento principal que Jesús nos da es el amor, porque sin amor, que es el fondo y no las formas, Dios no te va a aceptar como hijo suyo. Hijo imperfecto, hijo que caerá 7 veces y 7 veces se levanta, pero hijo que está en el camino y que va a Dios con un corazón sincero. Porque todo se resume a eso, amar a tus hermanos, a tus semejantes. Porque si eres hijo, como hemos dicho, también eres hermano. Y si eres hermano, le das la mano a tu hermano, saludas a tu hermano, te preocupas por tus hermanos, proteges a tus hermanos, porque la familia se protege, la familia se cuida y la familia se preocupa los unos por los otros. Eso es una gran bendición que tienen las familias físicas y en este caso las familias espirituales, como Dios nos deja aquí indicado. La familia discute, pero se perdona. No es concebible que digamos, ya no me hablo con mi hermano, ya no me hablo con mi hermana, ya no me hablo con mi prima o con un hermano de iglesia. Esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Dios nos ha escogido desde el inicio de los tiempos, desde antes de tu nacimiento, para que tú llegues a ser hijo adoptivo de Él. No lo echemos todo a perder. Somos hijos en tanto amamos a nuestros hermanos por medio de Cristo. En Miqueas nos dice lo que solamente debemos cumplir para que Dios nos acepte como hijos suyos. En Miqueas 6:8 nos dice que Él te ha declarado lo que es bueno. Antes vimos en 1 de Juan lo que no es un hijo adoptivo y aquí vamos a ver lo contrario. Y dice que lo que Jehová pide de ti, solamente, nos recalca, solamente pide esto, es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. En 1 de Juan vimos que hablaba de los que no hacen justicia y no aman, no son hijos de Dios. Hacer justicia es ser lo que queremos que los demás sean. Si quiero que los demás sean puntuales, que los demás sean respetuosos, yo seré el primero en ser puntual, en ser respetuoso. Pero en el caso de que el otro no sea puntual, no sea respetuoso o no haga algo como yo considero que debe hacerlo, lo trataré ¿cómo? Lo trataré con amor. Amar misericordia
es tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí. Con qué amor quiero que me traten a mí, cómo quiero que me traten a mí, así debo tratar yo a los demás. Y humillarte ante tu Dios viene a ser servir a los demás como si estuviese sirviendo a mi mismo Padre. En resumen, lo que nos viene a decir Miqueas es que solamente Dios nos pide tener el espíritu del Hijo, es lo que nos viene diciendo, en esencia. Porque el espíritu del Hijo es amor. Que sin amor nada somos, y que sin amor no podemos llamarnos hijos de Dios. Oremos. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver la necesidad de nuestros hermanos para poder ayudar, para poder colaborar, para poder cuidarlos, Señor, y poder ser hijos dignos tuyos y hermanos de esta familia, Señor. Señor, somos una familia, a ti te lo hemos cantado en el himno del inicio. Aunque no siempre lo practicamos, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar más unidos, a ser una familia, Señor, que se comprenda, que se entienda y a vernos como hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender que el amor entre nosotros es lo que hará que tú nos reconozcas como hijos adoptivos tuyos, Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de tu trono, Señor, de tu reino. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que nos están viendo y que tú toques sus corazones con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu pueda hablar a su Espíritu y que le diga: eres hijo mío, te he adoptado. Señor, te pido que en este día de sábado nos bendigas y nos des un feliz día. Por Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias a todos y feliz sábado. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de